El tiempo pasa. ¿Cómo andás? Bien, fantástico. ¿Todo bien? Sí, no, nada de qué quejarme. Sería un ingrato. Claro, en este país. Claro, en este No, momento. por Dios, cuando uno tiene la posibilidad de laburar de lo que a uno le gusta, no Claro. tengo derecho Es a la verdad. queja. Tal Es cual, verdad. No tal tengo cual. derecho a la queja. De acuerdo con Es vos. verdad. Me gustó eso que está el padre de la patria. La madre La de la madre La de patria. madre de la patria. patria Claro. y la trans Y de la la Y la patria. trans de la la patria. patria. Exactamente. ¿Cómo fue que descubriste? Contanos de tu película. Bueno, fue accidental. En realidad hace 15 años, podríamos decir. No tengo la precisión exacta como para definir, pero podemos decir entre 15 y 17 viajé a Colonia y ahí un guía turístico estaba hablando de lo que había pasado el día que Solís desembarcó en las famosas playas del Río de la Plata. Claro. Y termina de dar la explicación respecto a que se lo habían comido, que había uno, que había sobrevivido. Y la gente se fue contenta y me vio a mí muy interesado en el tema. Entonces se me acercó y me dijo, te voy a decir algo, pero no se lo digas a nadie. Yo ahí abrí Ay, rápidamente claro, los ¿cómo? oídos, dije, qué bueno, me encanta. Aunque depende, ¿viste? Claro, Porque hay que ver lo que secretos. venía. Sí, hay secretos que mejor, ¿viste? Uno No saber. no quisiera Claro, conservar, que se los quede el otro. Tal cual. A ver si me meten algún quilombo. Claro. Y me dice, mira, yo hablé de ese uno que se salvó, Francisco. Le digo, sí, claro. Me dice, no era Francisco, era La Pancha. Mirá. Wow. Opa, ¿qué pasó? A partir de ahí mi cabeza giró 180 grados y se puso a investigar sobre el tema. Primero pensé que era una broma, una humorada. Eso Claro, te iba a eso te preguntar. iba- Guía claro, turístico. Sí, en un claro. momento pensé que se trataba de una humorada. Sí. Aún así dije, bueno, voy a ser una víctima de esta broma. Y voy a caer en la trampa. Me voy a poner a investigar. Claro. Encima en aquel entonces había leído El péndulo de Foucault, Sí. de Humberto Eco, que en realidad los protagonistas son víctimas de una broma. Dije, vamos a experimentar lo A que ver, sintieron con- ellos. Y me puse a investigar, fui a la Sí. Biblioteca Nacional, pedí libros de José Toribio Medina, que es un escritor chileno, historiador, mejor dicho, muy reconocido. También Ernesto Fite. Ellos se especializaron en el tema, sobre todo en el tema Solís, en el tema Gaboto, y empecé a leer todo lo que había a mi alcance. Y no había nada respecto a esto que él me había dicho. Claro. Fui a la literatura, que ofrece respuestas fantásticas, pero respuestas al fin. Claro. Y caí en las manos primero de Roberto J. Pairó, que fue el primero en escribir literariamente sobre este tema. Ah, Sí, El mirá mar vos. dulce. Después caí en el 27, 1927. Después caí en un libro de María Esther de Miguel, que en realidad es un cuento que le dedica el grumete Francisco. Termino después leyendo a Aira, que sacó un libro llamado El Entenado, y finalmente en algo que escribió Gonzalo Marí. Ninguno sostenía esto que él me había dicho. Perfecto. Claro, era la historia paralela, digamos. Exactamente, pero ninguno Ninguno sostenía se- esto claro. que él había dicho, que se Sí. trataba de La Pancha, no Claro. Francisco. Dije, hagamos una cosa. Voy a presentar este proyecto en el Inca A ver qué pasa. y voy a investigar Claro. todavía más, yendo a Claro. ver a historiadores a ver qué me dicen. Claro. Al Inca le generó algún interés este tema, me lo aprobaron como proyecto y salí a la cancha. Y ahí fui que caí en manos de, no sé, Felipe Piña, Pacho O'Donnell, Eduardo Lázari, donde Sí. pasó algo que es absolutamente raro en un documental. Ver al entrevistador, en este caso, tratando de convencer al entrevistado. Claro. Claro. Claro, Es el maravilloso, antidocumental. claro, Yo dije, claro. bueno, vamos a exponer nuestras miserias, mi Tal cual. obsesión. Sí. ¿Cuál es? Es esta. Sí. Y lo dejé de manera bruta en la película, que se vea que no había una edición, que se vea también que yo estaba tratando de convencerlo a Piña que lo que le decía era cierto, porque en un momento yo me creí la mentira, Claro. sin pruebas. Claro. Y lo que hice fue fanatizarme tanto con encontrar la prueba que Sí. efectivamente demostrara que lo que me habían dicho era cierto, que mostré el camino. Entonces primero empecé por los historiadores argentinos, los más reconocidos, y después terminé en Uruguay, porque Uruguay se especializó más en Solís. ¿Por qué? Argentina, cuando Solís desembarca, prefirió acogerse al beneficio de cuando vos tenés un padre triunfador. Por eso eligió a Colón como ícono. Claro. Solís les parece un loser a los argentinos, Claro. se lo comieron. Llegó Claro. y se lo comieron. Claro. A un tipo así no lo podemos tener de ídolo. Somos muy exitistas. Los uruguayos que son más tranquilos, que entienden que la vida es sinónimo de derrota, Claro. indefectiblemente, porque aparte Tal nos cual. morimos, Claro. con lo cual ningún Claro, triunfo se claro. sostiene con el tiempo, dijeron, vamos con Solís. Entonces, claro, después de haber estado con los historiadores españoles, crucé el charco y terminé en manos del tipo que más sabe sobre Solís y sobre ese desembarco. Un historiador llamado Jorge Frogoni Laclau, que se especializó únicamente en Solís, porque los historiadores suelen especializarse en determinados personajes claves. Claro. Y él me dice, mira, con todo lo que vos me decís, lo más probable es eso que te dijo el guía turístico. Es decir, es cierto. Y te voy a decir por qué. Porque claro,
los caníbales se comían solamente a los hombres porque eran los únicos que iban a la guerra, Claro. los que estaban en la batalla. Y siempre fue un misterio de por qué a Francisco no se lo habían comido. Y efectivamente era una mujer. ¿Pero por qué era una mujer? Vamos un poco hacia atrás. Cuando Solís sale de España para llegar a América, en el barco no podían subir las mujeres. Claro. Estaba prohibido porque tenían mala suerte. Ahora bien, necesitaban personas que hicieran de mujeres. Y había uno en particular, que era el grumete, que era el cabin boy del capitán, el que no se tocaba. Claro. Que entraba al barco, es verdad, con nombre de varón, pero adentro del barco se travestía en líneas generales, Claro. primero para que el capitán no se sintiera tan homosexual. Mirá, Claro, trasladémonos ¿hasta al siglo dónde XVI, llegan? Claro, ¿entendemos? claro, claro, Entendamos tal lo que cual. pasaba en aquel Claro, entonces, que no tiene claro. nada que ver con lo de ahora, no había Claro. identidad de género, Sí, sí, era sí, otra cosa. claro, era Aparte, otra plena cosa. Inquisición. Claro, porque la iglesia, mirá vos, siempre tiene un doble discurso. Sí, sí. Y en este caso, mirá vos cómo se manifiesta. Decía, bueno, la mujer no puede subir, pero pueden subir hombres que se disfrazan de mujeres. Eso sí, cuando llegan a tierra, no. O sea, lo que pasa en el barco queda en el barco. Como Las Vegas, Sí. lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas, bueno. Lo que pasó en el barco quedó en el barco. No lo cuenten después. Claro, después, claro. Ahí suéltense, hagan lo que quieran. No te olvides Claro. que viajaban 40 tipos por barco. Generalmente Sí. eran en su mayoría presos, Claro. que eran los únicos que soportaban el encierro. Y en un momento, como pasa en las cárceles, que Claro. prácticamente todos los días hay relaciones sexuales, porque en algún lugar Sí, hay sí. que meter Claro, claro. la libido, Sí. ¿viste? Y bueno, lo cierto es que este cabin boy, Francisco, que en el barco ya tramita su nuevo DNI, pasa a ser la pancha, era exclusivo del capitán. Ah. Y el del capitán no se se toca. toca. No se toca. Entonces, cuando llegan a las famosas playas del Río de la Plata, del lago oriental, ahí pasa algo muy interesante, porque no se bajan todos, porque no todos bajaban. Claro. Bajaban los más importantes, los que escrituraban. No te olvides que el español cuando bajaba clavaba la espada a la Sí, cruz y claro, decía, claro. esto es de mí, esto es mío. Claro, Frente claro. a la mirada atónita de los Claro, indígenas que claro, no entendían ni claro. siquiera qué estaban Claro, que diciendo. estaba- claro. Mío y del rey de España, Claro, obviamente, ¿no? claro. Entonces, en un momento, él elige a 8 personas más, me refiero a Solís, y elige entre esos 8 a ella, a su novia, Claro. a la pancha. Entonces, cuando bajan los 9, son 8 hombres que Y no, claro. inmediatamente son atacados por los aborígenes que en realidad le habían tendido una trampa para que se bajaran porque le ofrecen fruta desde la costa, y Solís, con una ingenuidad pavorosa, termina bajando. Baja con ella. ¿Y qué pasa? Claro, atacan a los 8. Claro. Y a Claro, ella ella no. por ser Con una mujer. Y aparte ni Claro. participó de la batalla. Claro. Y acá sucede un hecho que para mí es emblemático y cambia la historia para siempre de América, que es curioso porque nunca ha sido muy rescatado. El primero de todos es, ¿qué trajo el europeo a América? El beso. El beso erótico que nosotros hoy nos damos viene de la India, que a su vez pasó a Europa, en ese intercambio permanente que Sí. ellos tenían a nivel comercial y sexual. Cuando llegó acá, lo que provoca la pancha ya, no Francisco del Puerto, Claro, es una sí. revolución sexual sin precedentes. Se pone a dar besos. No solo eso, y se agrega otro dato más, que yo lo desconocía, Sí. que por suerte habla muy bien de nuestros ancestros, porque nosotros venimos de España y también de ellos en cierta Claro, medida, claro. somos hijos de criollos, que el aborigen consideraba a aquellos que se travestían, ya sean hombres o mujeres, seres superiores. Y mirá la lógica, es hermosa. Es una persona que se trasviste tiene dos miradas, de hombre y mujer, por lo tanto tiene mirada panorámica, por lo tanto es una mirada superior al común de los mortales, entre ellos nosotros, Claro. que tenemos una sola Claro. mirada. Claro. Es maravilloso. O sea, comparado con la moral victoriana, Claro, Sí. la está iglesia, años luz claro, y encima aporta una lógica absolutamente seductora. Claro, Bueno, dos miradas. mirada, Está claro. muy bien lo que dicen. Claro. Pueden ser seres Siempre superiores. ¿Por adelantados, qué no siempre. pensarlo así? Claro, De hecho, claro. a mí me convence más, muchísimo más esta teoría que la teoría que la iglesia y la moral victoriana Totalmente. han propagado alrededor Sí, del aún. mundo. Y entonces ella ahí se transforma en una suerte de deidad de esa tribu. Al punto tal que cuando después viene, un par de años después, Gaboto, ella con los mismos indígenas atacan a Gaboto. La Eso es tercera parte, hermoso. eso es- Bueno, eso es hermoso. Y ahí se Defiende el provoca lugar, claro. esta también, para mí, situación especial y hasta te diría revolucionaria
donde a diferencia de Malinche, que entrega el imperio al conquistador porque se enamora de Cortés, de sus besos y de su actitud sexual activa, Sí. La Pancha hace a la inversa. Se enamora de los aborígenes y Claro. ataca a su origen, a sus antepasados, Defiende el lugar a sus claro. ancestros. Defiende el lugar Donde que a la ellos le adoptó dieron, como reina. Claro. Le dieron la entidad, la identidad. Exactamente, le dieron una identidad mucho Claro. antes de que fuéramos inclusivos. Exactamente, Eso es lo tal hermoso. cual, eso que- Con lo cual claro. siempre fuimos inclusivos. Totalmente. Y yo le decía, tenía una amiga mía trans que estaba fascinado con este concepto, ¿no? Sí. Se fascinó con esta idea. Y esto para mí es hermoso. Una trans tiene como destino en un 80%, lamentablemente, la calle. Claro. Después, como posibilidad, estar en la tele, Sí. pero más que nada como hoy por hoy incluso sigue Hoy, siendo visto sí. así, como algo más freak, disruptivo. Sí. Sí. Y la tercera opción, bueno, entraste al Estado, trabajé en el INADI. Claro, tal cual. O sea, Sí. y ella me dijo, bueno, no, Claro. podemos ser reinas también. Y eso es Qué hermoso. lindo, O sea, en el claro. multiple choice de opciones Claro. agregamos una Claro. cuarta opción, la letra D, Claro. que puede ser reina. Claro. Y eso está bueno porque podemos mirar el fenómeno trans de otra forma, Claro. ya no como Claro. habitualmente lo veíamos, que es un poco el objetivo de esta película. Claro. Entender que pueden ser reinas. De hecho, Claro. yo termino al final de la película yendo a ver a una trans consagrada que hoy Sí. trabaja en el Ministerio de Justicia, ya ni siquiera en el INADI. Claro, para mí es una Claro. evolución, Y está que, buenísimo claro, que eso pase claro. cada vez más. Sí. Hasta incluso fantaseo que el día de mañana una trans sea presidenta. Me parece para mí muy interesante que llegue a suceder algo así. Totalmente. Creo que nos Bueno, merecemos una trans de presidenta. Hay una chica trans que está concursando ahora por el concurso de Miss Universo. Qué lindo, me encanta, me Es parece una chica hermoso. trans española. Buenísimo. Qué bueno, eso es bueno. Buenísimo, yo creo que tienen mucho para aportar. Sí. Y creo que pueden aportar de verdad una doble mirada. ¿eh? Totalmente, eso nunca lo había pensado de ese No, yo lugar. tampoco. Me parece que Claro, si los muy aborígenes lindo. tenían esta concepción. adelantados, sí. Era un punto claro, porque Claro. la evolución no siempre es lineal. Claro. Y no siempre claro. es cronológica. Claro. De hecho, si uno piensa en las libertades que se tomaban los griegos, Sí. en algunos aspectos hemos retrocedido. Totalmente. Sí, mucho. Entonces Y cada está vez bueno más. pensar las cosas también Claro. en función de otras culturas, porque aparte entras en el relativismo, que es lo más sano que te puede pasar. Yo le decía a un amigo mío fascista, ¿no? Que él se ponía loco con el tema de la ¿Tenés un homosexualidad. amigo Sí, sí, sí. Tengo un amigo fascista. Lo tengo claramente Tenés individualizado porque sé de qué temas no hablar para no pelearme. Claro. Y este amigo fascista obviamente se enojaba muchísimo con que yo haya izado, Sí. hice permanentemente, porque no es que haya izado, que siga izando la bandera multicolor. Y yo le decía, bueno, ¿sabes cómo se cura el fascismo? De dos formas, viajando y leyendo. Cuando viajas y lees, dejas de ser fascista. Porque cuando viajas te descentrás, y cuando lees te informás. Claro. Entonces esta cosa de saber que lo que hoy vivimos no siempre fue así, Tal cual. que tiene que ver a veces con un, te diría, con un poder que está empeñado en clasificar las cosas de Tal acuerdo a cual. su conveniencia, y es más, y a empresas que necesitan segmentar para introducir después sus mercancías. Exactamente, tal cual. Entonces, esas categorías con las que hoy nos manejamos como Sí. ciertas, no siempre fueron así. Sabelo, y no siempre la historia es lineal en el sentido evolutivo. No, Entonces, claro. en función de eso, yo te recomiendo la lectura y que viajes porque vas a ver que se te va a curar Claro. en forma definitiva esta enfermedad que estás padeciendo, que para mí es la única enfermedad que me asusta, que es el fascismo. Totalmente. El creer que tu punto de vista es único. Es único. Es terrible eso. Aparte Y es es un el grado de, verdadero. megalomanía que... Totalmente, se arma en su propio mundo. Claro, pero uno debería mundo por lo menos feliz. autocensurarse. Claro. ¿Cómo va a expresarse, ¿Cómo va a ser? claro, por la vida tan libremente, Claro. creyendo que lo que dice es verdad? Es que Eso no es les da la asombroso. cabeza para autocensurarse. Eso es terrible, a mí me preocupa eso, porque de última, peor es yo eso. puedo creer que vos pienses que lo que vos en este momento estás elucubrando en tu mente es lo único que vale. No lo exteriorices. Claro. Quédate en el solipsismo, por Claro. favor, no me arruines. Claro. Claro, este mundo que para mí, si lo ha hecho evolucionar, ha sido la diversidad. Tal cual. No hay otra forma de evolucionar que mezclándose Sí, claro. Sí. desde lo genético Sí. y también desde lo cultural. Tal cual. Sí, sí, sí. Tal cual. Ahora, el tema de la pancha, volvamos a la pancha. Sí. un minuto. Yo hoy estaba leyendo que, viste que hay montones de artículos en internet sobre Francisco del Puerto. Francisco del Puerto. Y decía, en uno decía que no mataban, los indios no se comían, digamos, ni a los adolescentes ni a las mujeres. No, niños. El concepto de adolescencia no existía.
Bueno, hay un artículo que dice eso. Está mal, te decís por qué. No, está bien. Sí, no, perdón que te corrija, digo. Siglo XVI, la palabra adolescente no existía, con lo cual ya está informando mal. ¿Qué quiero decirte con esto? La adolescencia es un invento de los Beatles. Antes no existía. No existía. Eras niño y pasabas a ser adulto. Y pasabas a ser adulto apenas salía un pelito. ¿Por qué? Sí, Porque vos es entrabas al mercado laboral. Claro. Es más, ya los chicos trabajaban, pero no importa. Ya cuando salía el primer pelito no había excusa. Tenías que ir a laburar, que era generalmente a los 12 años, 13 Sí, no, años. aparte Sí. atávicamente, digamos, en todas las tribus hay incluso una iniciación. La iniciación. Claro, claro. Y otro Claro, detalle que pasa no es de menor ser tampoco. guerrero, Exactamente. claro. Pasamos a ser guerreros. Claro. Necesitamos tu fuerza para Claro, pelear. claro. Para, digamos, Sí. bueno, que venga más gente a la batalla, Claro. porque van muriendo los hombres. Tal cual. Bueno, mirá qué interesante. Y abro otra ventana acá. La poligamia la inventaron las mujeres, no los hombres. ¿Sabes por qué? Porque los hombres se morían en la morían en la guerra. guerra. Claro. Entonces necesitaban compartir los machos. O sea, contrariamente a lo que se cree, la poligamia es un invento femenino, así como la depilación definitiva es un invento de un rey muy perverso de Nápoles, que un día descubrió que se le había caído cera en la mano, se la Sí. quitó y Cuando sintió ve- mucho dolor. Dijo, bueno, voy a torturar a las mujeres que lleguen tarde, a mis esclavas, de esta forma. Y lo que pasó fue más terrible aún, cuando las torturó y vio que no les quedaba ningún solo pelo, a los ojos de la corte, que muchos de ellos practicaban con placer y sin censura, porque nadie se los impedía, la pedofilia, vieron niñas. Y les pareció que estéticamente estaba bueno que su reino estaba lleno, que estuviese lleno de mujeres niñas. Es terrible, para que Es visualmente terrible, hasta claro. gozaran más al ¿Eso cuándo verlas. fue? Siglo XVI, un rey de Nápoles. Esa data es hermosa para investigar. Me abrí demasiado, la adolescencia. Entonces, imposible que haya sido un adolescente, porque los que subían a los barcos eran los adultos, no había niños en los barcos. Claro. Eran viajes de 40, Sí, sí, 50. Miento, Meses. 110 días tardó, Claro. creo que Solís en llegar, 108, 110, no recuerdo el número exacto, pero está el número exacto. Si lo buscas, Sí, lo vas sí, a sí. encontrar. Por lo tanto, era imposible que hubiera un niño ahí adentro. Lo que sí había eran adolescentes, porque aparte no llevaban gente que no hiciera nada, porque eso era agregar un peso extra. Llevaban gente que pudieran ejercer, laburar. Claro. sí, viste, tener funciones dentro de la Claro. nave. Claro. Y un niño no puede hacer nada. Un adulto, aunque sea adolescente, un adulto, sí. Por eso es imposible pensar en un adolescente en esos términos. Si hubiese desembarcado y los atacaban, hubiera sacado la espada. Claro, porque ya Y estaban si no en- hubiera sacado la espada, acá viene lo más terrible igual, lo hubieran matado. ¿Por qué? Primero porque eran muy bravos, los chaná. Por un momento se pensaron que eran los charrúas. La data que está en la web es errónea. No eran ni charrúas ni charrúas guarnizados. Eran chanás. Porque esto es lo que averigüé finalmente con esta investigación. Si a vos, cuando bajás, que encima estos que bajaron, en un momento parece que Solís quiso manotear uno de la tropa de Solís, una mujer, para llevársela, porque ellos a las mujeres no les preguntaban si querían en el siglo XVI. No. Nadie les Claro. preguntaba. El concepto de violación no existía. O sea, la mujer, bueno, la agarraron y Claro, se era dejaba. para eso. Claro. Se dejaba. No hay opción. Claro. Ese concepto es actual. Lo cierto es que Solís seguramente, o alguno ahí de la tripulación, quiso hacer eso. Por lo tanto, ahí los chanás se enojaron más todavía. Claro. Y por eso reaccionaron y los mataron y después se los comieron. Ni en pedo van a dejar un hombre vivo y encima compartir sus mujeres. Desde ese pensamiento elemental, esa posibilidad no existe. Yo Claro. mato a todos los que son un Sí, que venga, peligro claro. para mí, por ver si este pibe viene y se mete en nuestras tribus y se se acuesta puede, con nuestra mujer. claro, Claro, se garchan claro, nuestras claro, mujeres. claro. No, imposible que eso lo hubiesen permitido. En su lógica, Sí, sí, no, algo no estaba. así Claro. no podemos incluirlo en esa teoría, no podemos porque de verdad lo hubiesen matado. Por lo tanto, la única opción, yo creo que él ya baja travestido, que es la Claro. gran y actúa como tal, o sea, él pone en escena un espíritu femenino, que es lo que desorienta a esta tribu. Por Claro, eso por no eso termina después, matándolo, claro, porque claro. siendo adolescente le cortaban la cabeza igual. Claro. Aparte, Solís no hubiese permitido que el adolescente no saque la espada. Claro. ¿Entendés a dónde voy? Los hombres iban armados. Claro. Sí, sí, sí. Todos, tomá, Claro, tomá, claro, tomá. claro. Más cuando haces un desembarco, que Claro. no sabes con lo que te vas a tomar. O sea, imposible que encima Francisco del Puerto baje desarmado. Por lo tanto, si lo hubieran visto con la espada acá colgada, lo hubieran atacado y lo hubieran matado sin ningún tipo de culpa ni miramiento. Tiene que haber pasado otra cosa. Para mí, ya estamos hablando de que
bajó vestido de mujer. Claro. Ella, porque en el barco tenía la posibilidad de travestirse. Entonces, al bajar vestido de mujer, ya bajó sin espada. Exactamente. Ya bajó con modales distintos. Claro. Que seguramente provocó una gran confusión y se habrá corrido incluso de la escena bárbara. Claro, se me vino a mí como una foto a un costado. Claro, y mientras, todo- claro, y cuando la vieron a ella, claro. viendo que ella no hacía nada, que no Claro. tenía espada y que encima era una mujer y que Claro. las mujeres no participaban en batallas Claro. porque en líneas generales era así en América, la adoptaron. Y ahí, calculo yo, que ha provocado una gran confusión, pero no confusión sexual, porque no les importó eso. La confusión de estamos con una persona que tiene dos espíritus, que era lo que ellos vindicaban. Claro. Esto fue muy silenciado porque nunca tuvo demasiada explicación de por qué a ella no se la comen. Claro. Porque otra teoría que también da vueltas, más allá del adolescente, que no cierra desde el punto de vista lógico, es que lo dejaron vivo para que haya un testigo, no del hecho en sí, sino un testigo de esa cultura. Una suerte de narrador que venga a contar cómo ellos vivían. Lo cual es un disparate porque ellos no conocían la lectoescritura. Claro. Eso es un concepto mucho más evolucionado. ¿Entendés? Entonces también eso no cierra. Me parece una figura más literaria. Y ahora, Que de hecho ¿cómo? le inventa quien Saer, porque Saer era básicamente un escritor. Claro. Entonces por eso cree en eso. Y no se sostiene. ¿Y cómo, a ver, cómo pensás que los indígenas sabían que eso era una mujer? Si ellos Interesante estaban tu en pregunta. bola. Yo creo que tiene que ver con un espíritu femenino. Tiene que ver con eso. Igual hay algo que, digamos, no es para despreciar. La pintura de labios, perdón, el pintarse los labios, mejor dicho, vamos a la acción. El pintarse los labios de rojo, en algunas tribus de América era practicado, no sé si por esta tribu en particular, pero estaban muy interconectadas, para informarle al macho que la mujer tenía los labios ardiendo, es decir, que estaba apta para reproducirse. Con lo cual, si la pancha bajó con los labios Claro, pintados, y ya fueron- está. ya está, ahí- Ya ahí- está. ahí fue Seguramente bajó maquillada porque el maquillaje Claro. pertenecía más al ámbito femenino Claro. desde el punto de vista cultural. Entonces ya también habrán visto algo en ese rostro distinto. Que encima de todo los conectaba con los labios rojos que muchas aborígenes usaban como estrategia para atraer al macho. Que es hermoso también. Que la idea de que los labios se pintan de rojo haya nacido para comunicarle al macho que los labios vaginales estaban en ebullición, es divino. Porque digo, toda cosa tiene su porqué. Qué loco, porque Después yo se pensé que incorpora eso venía digamos, de la cultura occidental, ¿no? De la... No, es mucho más complejo el tema. Había cosas que tenían en común. Sí. Es interesante. De hecho, mirá que lo que es la vida también. Colón llega en 1492, Solís en 1506. Ya entre el 92 y el otro siglo, el 16 y el 06, empezó a pasarse el mensaje de cuidado que hay unos tipos raros, blancos, con barba, que vienen acá no con buenas intenciones. Bueno, supuestamente había llegado gente ya antes. Claro, había llegado lo que sería Centroamérica, México, sería parte de Venezuela, y ese mensaje empezó a circular en América Latina, con lo cual la globalización existió mucho antes de lo que nosotros creemos, porque había palabras en común. Eso fue lo que empezó a los historiadores a arribar a esta conclusión. Por eso el tema es mucho más complejo. Ahora bien, yo hablo en términos de macho, hembra y demás porque estoy tratando de que entendamos que estamos en el siglo XVI. O sea, si yo hubiese hecho una película usando el concepto de identidad de género, no había película. No había película. No había película porque Claro, ¿qué es identidad de género? Lo que yo pienso es lo que vale por encima de la clasificación sistémica. Claro. Ok, no está vivo Solís ni está viva La Pancha. Claro. Con lo cual no puedo hacer la película. Claro. Porque solamente ellos pueden hablar de sí mismos. Claro. No están. Por lo tanto, traté de manejarme con los conceptos de aquel entonces para que la historia sea más entendida todavía, para que además no le hagamos bullying desde el siglo XXI al siglo XVI. Claro. En aquel entonces No, es absurdo, tenían para una limitación cognitiva que hoy también tenemos, pero de la que no somos conscientes. Claro, Ya o van a que no venir. aceptamos. Que No, ya aceptamos van a venir que dentro hay. de 100 años a burlarse de nosotros. Totalmente, Mirá, no sé, yo totalmente. imagino a mis nietos diciendo, riéndose, Sí. pensar que el abuelo era heterosexual y fiel. Y se van a cagar de risa, Claro, porque ya no va a claro. existir la clasificación Nada, ni lesbiana, de ni género, no. hetero, ni gay, ni trans, Claro. ni tampoco la fidelidad. Ah. Pero bueno, hoy por hoy yo practico esto? esto, Claro. que ¿Qué hay? arreglé con mi mujer. Claro.
a regañadientes, pero bueno, tengo mucho para perder si hago algo que me sale de ese contrato. ¿Viste? Claro. No quiero perderme a mi mujer, porque realmente me llevo genial, tengo mucha química, la adoro y no quiero perderla. Bueno, sobrevivo como puedo, imaginando, masturbándome, ¿no? Porque no tengo opción. Bueno, Claro. ok, de eso se van a reír, mis Tal nietos, cual, no tengas tal cual. dudas. Con lo cual, estas superaciones que nosotros presentamos frente a los claro. demás, entre ellas la clasificación tan exhaustiva que últimamente empezó a aparecer respecto a los géneros, porque seguramente dentro de 100 años ya eso no va a importar, por lo tanto la clasificación no va a tener ningún tipo de valor. Tal cual. Ya no se va a hablar Tal en cual. términos de nada, No. ni de heterosexuales, ni homosexuales, ni gays, ni trans, ni lésbicos, no va a existir ese concepto. Entonces se van a burlar de nosotros, van a decir, Claro, ¿vos mirá lo puedes que creer que en el mirá? siglo XXI? Claro. Y van a llorar de Feminidad, risa, claro, claro. y hacían Como nosotros nos marchas. burlamos, por ejemplo, no sé, Claro. de las chicas que llegaron vírgenes al matrimonio, Claro. las abuelas. Claro. Hoy nos parece una pelotudez. Claro. ¿Cómo llegaste virgen al matrimonio? Bueno, lo mismo va a Una pasar con evolución, nosotros. claro. Claro. Che, Tal cual. ¿y ¿Dónde- hablaste con este tipo después? Ah, El guía de tu- al final de Sí. la película llego al guía turístico, que es lo más Ah. hermoso. Y él me explica en qué se fundamentó para decir esto. Y las pruebas que da son absolutamente contundentes. Ajá. Yo no tengo dudas de eso. Porque ahí él presenta el reglamento de la marinería, donde Ah. hablaba del cabin boy, donde Ah, la homosexualidad estaba claro, ah, homosexualidad estaba permitida, Sí. hasta era aconsejada desde la iglesia. Mm. Porque la iglesia, antes que homofóbica, era misógina. Claro. Y, sí, Y posiblemente claro. siga haciéndolo. Siga haciéndolo. Pero mira vos, ¿por qué la iglesia es misógina? Mm. Por una cuestión muy lógica. Ellos necesitaban que sus, llamémosle pastores, Mm. curas, quienes predicaban el mensaje evangélico, no se casaran para no dividir la riqueza de la iglesia. Claro. Entonces, Claro, porque si no venía la herencia. pero no te lo puedo decir de esta manera cruda. no, Claro, no, entonces claro, ¿qué hago? claro, que es como- Te lo disfrazo de otra manera Tal y cual. te lo visto y lo lleno de un palabrerío cual. celestial y divino y puro, donde vos tomás a eso como una verdad. Claro. Y de esa forma tapás lo que en realidad debería haber de salido a otra la luz forma. mucho antes de Tal tiempo. cual. Pero bueno, gracias a los historiadores que se especializaron en este tema y pudieron darlo a conocer al mundo, Claro. por qué la iglesia no permitía el matrimonio, bueno, ahora sabemos que en realidad obedecía a motivos meramente económicos. Tal cual. Pero claro, al principio para que eso no se supiera, lo Había que disfrazaban disfrazaron. de otra Claro, manera. de buenas intenciones y de una política, te diría, claro, que en realidad provocó mucho daño. Totalmente. Porque- y siguen con y otras siguen. cosas. Pero ahora. hoy por hoy, Más- más claro. el mismo poder, ¿no? Económico. Pero Siguen- vos, y tienen- vos te y pensás la- que la pedofilia no está relacionada Pero totalmente. con este deseo sexual contenido que los Claro. tipos no pueden, viste, hacerlo explotar por ningún lado. Claro. Tiene que haber alguna relación, más allá de que ahí los pedófilos encuentran su guarida, ¿no? Porque Sí, obvio. claro. Ahora, Digo, sí. no, no, perdón. No, porque quería saber, porque tenemos que ir ¿A dónde? otra entrevista. Perdón, nos extendimos por favor, demasiado. No, al contrario, da para mucho más esto. ¿Dónde podemos ver la película? Mira, ¿Cómo vuelvo. podemos Sí, hacer? en Sí. 10 días estoy volviendo a la capital. Ahora estoy en una gira en el conurbano. Sí. Es una producción chica y en Sí. algunas provincias argentinas. Ya estuve en Capital 4 semanas, Sí. me voy y ahora vuelvo. Poner en 10 días estoy de vuelta en Capital. Igual hay una página que se llama La Trans de la Patria. Mandate ahí Sí. en Facebook y te aviso permanentemente de las novedades. Sí, pues yo la Perfecto. busqué. En Sí. Cinear no Y está. no está en No, Cinear. Cinear no, porque hace poquito se estrenó. Y pero bueno, los podría. estrenos- Sí, es verdad, no sé ¿No por está? qué. Claro, por no. eso la buscamos, Sí, porque todos es los verdad. estrenos están Es verdad, y no sé nos- por nos qué. miramos, dije. Sí, es raro, Claro. podría estar. Claro. Y Claro, no está. porque están los Sí. estrenos Claro, y no está no esta. está Sí, esta, claro. podría estar, no lo sé, debería hablar porque en Cinear, de hecho, Claro. dieron víctimas de Tangalanga 1, Sí. 2 y 3, Sí. pero las dieron, mira vos, no las dieron de manera online, las dieron digamos, en su programación habitual televisiva, Ah. que no es lo mismo. No es lo Igual mismo. está, Tenías que verla cuál. Víctimas de Tangalanga está. Porque te digo porque ¿De manera busqué- online? Forma, ¿Sí? sí. Porque busqué No sabía que estaba de manera buscando online. Trans de la Patria, Claro. digo, ¿por qué no está en Cinear? Ah, no sabía. Bueno, no llegué al Gomont y digo, está ¿Seguro en- manera online está? No sabía. Sí. Mirá. ¿Viste? Sí, sí, sí. Nunca me Tenemos dijeron. todos los datos. Sí. Mirá. Mirá. Entonces, en la página de Facebook, así los oyentes pueden seguir cuando... Claro, vuelva a que se metan Capital. en la Trans de la Patria, o, sí, Sí. sobre todo ahí, o me sigan a través de Diego Recalde en Facebook, que es lo Perfecto. mismo. Pero sobre todo lo que sería la Trans de la Patria como página. Buenísimo. Ahí al toque voy a avisar, quizás termine en Cinear, no lo sé, porque me decía, ahora fue víctima de Tangalanga y yo no lo sabía, posiblemente por ahí claro. en breve después la Hasta suban. el fin de semana no estaba.
No está. No, hasta hoy no está. Hoy no estaba, no. Seguramente termina en el Borges o en el Cosmos, Ay, qué lindo. ahora en breve, digamos, Bueno. en 10 días y demás. Estoy en el Ahí, tema. sí. Lo que pasa es que como ahora tengo que hacer una gira por el conurbano y por el interior, Claro, porque claro. realmente voy, porque es una película que sea en una sola sala. Ahora, es Y- muy gracioso el tráiler cuando yo veo que Pacho Donel se caga de risa Sí. y Felipe Piña queda con los ojos así. Que no Claro, tiene- porque bueno, ¿Nos lograste Felipe en la convencer? película quedó así y, Sí. y Pacho Donel no, eso es Claro. lo lindo. Pacho Donel se caga de risa durante toda la entrevista y hasta incluso se suelta tanto que sale del Pacho Donel que todos conocíamos, Qué bueno. que incluso a mí me sorprendió, que no sabía que existía ese otro Pacho Donel, que le dio a la película, a mi juicio, una riqueza que hasta tenía un alma que no sé si Claro. hubiera tenido. Claro. Él se desestructuró y se soltó tanto que la enriqueció. Aun cuando alguno puede decir, pero es un chiste de vestuario, no importa, él viene de otra claro. generación, Claro. el fenómeno lo mira de otra manera, por lo tanto está bien que se exprese así. Yo no fui a ser de fiscal en la película, Sí, no claro. censuro a nadie, porque si no, ahí yo me coloco en un lugar en el que no me siento cómodo. Y aparte, ¿desde qué lugar lo voy a hacer? No, claro. Porque, Claro. insisto, hacerle bullying a un tipo que pertenece a otra generación es fácil. Claro. Déjalo que aún así él se exprese de esa forma y no solo eso, al permitirle que él libere sus prejuicios, aceptó al final desestructurarse y pensar que la historia podría haber sido otra. Claro. Y eso es hermoso. Y lo aceptó con alegría. Que eso es Y hasta después fundamental. quiso colaborar con la película en función de cómo podríamos reconstruirlo de manera ficcional. Claro. Y eso para mí tiene un valor inmenso. obvio. Sí. Inmenso. Y por suerte, el colectivo LGTBIQ, etcétera, etcétera, lo vio. Ah. Lo vio. Que eso está bueno. Entendieron que si el colectivo lo reducíamos a un tamaño de 20 asientos y nos hablamos siempre a los mismos. Claro. La idea es que entre más gente y que no sea un colectivo, que sea un transatlántico. Claro. Claro. Bueno, es maravilloso todo. Sí, no, yo la quiero ver. Dale, La en vamos breve a ver y bancame después- y ya lo voy a resolver. Sí, sí. O sea, la película se va a seguir dando. Ah, De hecho, eso, también eso. había, claro. Claro, porque- Ahora me sorprendió la víctima de Tanganga. Voy a meterme con vos en la página. Claro. Me metí y Y está online. me Qué parece raro que está. nunca O sea, me... a ver, no me metí a ver si funciona. Ah, El mira, cartelito está. ¿Vos tenés Claro. manera de ver películas hoy por hoy en Cinear? Porque viste Claro, que tenés que porque pagar. se- Estás asociado, ¿no? Porque tenés que pagar, creo, aparte. No. Pagás los estrenos nada más. Claro. Ah, bueno, entremos y nos fijamos ahora, mirá, como cierre de nota. Tenemos que irnos a otra ¿Entrevista? y porque está por si no sube al escenario. Bueno, después te lo mando perfecto. Eso, Dale, no, eso. sí. No, llego acá y me fijo. Eso. Diego, gracias. No, por favor, un placer. enorme. Un placer, lo mismo digo. Y después Gracias. seguiremos hablando después de ver la película. Lo más importante es eso, porque ahí tenemos más elementos. Así es. Enseguida volvemos. Gracias.